que nos dice la Escritura. Tal vez tú piensas, pastor, no seas tan negativo, aquí todos somos creyentes, pero amados, la Biblia advierte frecuentemente sobre el peligro de esta autoconfianza. Jesús dedicó muchas de sus parábolas a mostrarnos el contraste entre lo real y lo que es imitación. Y por ejemplo, él nos habló en la escritura del trigo y la cizaña. Crecen juntos, se ven casi iguales, pero uno alimenta, el otro es veneno. Entonces, debemos meditar en estas cosas. El Señor también nos habla de las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, todas esperaban al esposo, pero 5 no tenían aceite. La realidad espiritual de estas 5 era triste, se quedaron por fuera. La Biblia está llena de hombres que tuvieron experiencias religiosas, pero que nunca tuvieron vida eterna. Recordemos, por ejemplo, al rey Saúl, recordemos a Acab. Estos hombres tuvieron momentos en que parecían creyentes, tenían lágrimas, parecía arrepentimiento, quizás era remordimiento más bien. Nunca sintieron un arrepentimiento que cambiara su corazón. Tenemos, por ejemplo, a Judas Iscariote, el caso más solemne que encontramos en la Escritura. Judas caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, predicó el Evangelio, incluso parecía un cristiano tan real que los otros discípulos no sospechaban de Judas. Pero su corazón, nos muestra la Escritura, que era un corazón que pertenecía al diablo. Y si uno puede estar tan cerca de Jesús y ser falso, hermanos, ¿cuánto más nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos? Quiero que pensemos en un billete de 100,000 que está falsificado. Lo hizo un experto, ¿verdad? Tiene el color correcto, el tamaño exacto, se siente real al tacto, lo usas en la tienda de la esquina y el tendero lo acepta. Se lo das a un amigo y el amigo se pone feliz de que le haya regalado un billete de 100,000. Pero cuando ese billete llega al banco, viene el banco, lo pasa por una luz especial, un detector químico, y en un segundo se revela que ese papel no tiene ningún valor. Y así es el cristianismo nominal, hermanos. El cristianismo nominal puede engañar al pastor, puede engañar a su esposa o esposo, puede engañar a sus hermanos de la iglesia, pero jamás va a engañar al escáner del juicio final, que es el peligro. Jamás podrá engañar a Dios. Hermanos, Jesús fue muy duro con los fariseos, al punto de que los llamó hipócritas. Hay pocas cosas que Dios aborrezca tanto como aborrece lo irreal, lo falso. El Señor quiere que tú cuides 3 cosas que son falsificaciones, cosas que engañan mucho. Y una de esas cosas que tú debes cuidar, mi amado hermano, es el arrepentimiento falso. Lloramos a veces por las consecuencias, pero en el fondo amamos el pecado. Y debemos tener cuidado con ese cristianismo de emociones pasajeras. Quizás puedes llorar en la alabanza, quizás te estremeces en un sermón, quizás piensas, debo ser real porque siento cosas bonitas, soy un verdadero cristiano, pero hay que tener cuidado porque las emociones son como la espuma. Las emociones suben rápido y bajan rápido. Si tu fe depende de lo que sientes, de tus emociones, y no depende de una convicción real de pecado, que ha descansado en la gracia de Jesucristo, es posible, hermano, que lo que tengas es una emoción. También debes cuidarte de una santidad falsa, portarse bien mientras nos vean, como lo hizo el rey Joás en las Escrituras. La pregunta aquí, hermano, es, ¿eres un santo amable, un cristiano bueno mientras la iglesia te ve? ¿Y en tu casa eres otra persona? El rey Joás, que acabo de mencionar, hermanos,
hizo lo recto mientras el sacerdote Joiada lo miraba. Ahora, cuando ese sacerdote murió, Joás mostró su verdadera cara. Como dice en el dicho popular, peló el cobre, mostró quién era realmente. La pregunta es, ¿y qué debes hacerte para examinarte, hermano? Hermano, eh, eh, si nadie en la iglesia te viera jamás, ¿tú seguirías actuando como un verdadero cristiano? ¿Tú serías un verdadero cristiano? Si tu santidad necesita público, hermano, entonces es teatro. Los artistas, los que representan roles son los que necesitan que haya un público. Entonces nosotros estaríamos actuando, no sería vida real. ¿Necesitas público para ser un verdadero cristiano? Es la pregunta que debemos hacernos en esta noche. También debes cuidarte del amor falso. Hay un amor que es de palabra, un amor de lengua, pero no es un amor de hecho, no es un amor verdadero. Recordemos, por ejemplo, el caso de Simón el Mago en el libro de los Hechos. Este hombre creyó mentalmente, se bautizó, pero dice la escritura que su corazón estaba lleno de amargura. Entonces, esto nos muestra que podemos tener teología correcta en la cabeza, podemos ganar debates bíblicos, tener la doctrina perfecta y aún así tener un corazón de piedra, un corazón que no ama. Los demonios tienen una buena teología, saben quién es Dios, pero los demonios no aman ni a Dios ni a las personas. Y hermano, mantener cualquiera de estas fachadas es algo que agota. La falsedad esclaviza, la verdad libera. El desafío que tenemos nosotros, hermano, es urgente. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿estás tú dispuesto a dejar de lado tus emociones, tu reputación, tu conocimiento y someterte hoy a un examen espiritual? Yo te ruego que te autoexamines, que busques descubrir, hermano, si tu fe es falsa, porque es mejor pasar vergüenza hoy ante tu propia conciencia que ser avergonzado eternamente en el día del juicio. Entonces, en esta noche también he preparado un examen de la realidad, así como los billetes son probados, como el oro es probado en ácido cuando tú llegas a vender oro a una eh, joyería, lo primero que le echan es un ácido para rectificar si es oro. Y yo quiero que estas preguntas sean como ese ácido, que muestre si realmente hay oro o hay cobre o un metal que se va a derretir ante el ácido. Entonces, vamos a hacernos un examen, un autoexamen. No te asustes, no tienes que responder, solamente escuchar y autoexaminarte. Ahora, eh, eh, vamos a comenzar con las preguntas, porque no debemos asumir que todo está bien. Es bueno autoexaminarnos, recordar que la salvación es un asunto de vida o muerte eterna, es algo serio. Lo primero que debemos examinar es la prueba del trono. ¿Quién tiene el control de tu voluntad? Entonces, lo primero que debes hacer es comenzar por preguntarte, ¿es tu cristianismo reflejo de que Cristo es el dueño de tu voluntad? ¿Tu cristianismo refleja que Cristo es el dueño de tu voluntad, es quien dirige tus decisiones, tus emociones? Hermano, no es suficiente creer en la verdad de manera intelectual, tener la teología correcta, como decíamos ahorita. No es suficiente profesar la fe con nuestros labios, decir amén a todo lo que es correcto bíblicamente. Ni siquiera es suficiente sentir a veces emociones fuertes durante el servicio de adoración, como llorar en una canción, también lo decíamos ahorita. La pregunta es, ¿gobierna Cristo en tu corazón? Las decisiones diarias que tomas
tienen en cuenta a Cristo? ¿Buscas agradar a Dios en lo que haces? El cristianismo real no es un traje, hermano, que uno se deba poner el domingo solamente. El cristianismo es una nueva naturaleza que gobierna nuestros afectos, que conduce nuestra voluntad, que dirige nuestros gustos, que nos gobierna en las decisiones de nuestra vida. Si tu fe o la fe que profesas no afecta cómo gastas tu dinero, si no afecta cómo tratas a tu cónyuge, si no afecta cómo tratas a tus hijos, si no afecta lo que miras en televisión o en internet, si no afecta cómo reaccionas cuando alguien te ofende, entonces, hermano, tu cristianismo es algo externo únicamente. No existe un rey interno que gobierne tu corazón. Y ahí es cuando debemos tener cuidado. Si tu religión está confinada solamente a un par de horas a la semana y el resto del tiempo tú vives como un incrédulo decente, como un incrédulo buena persona, entonces, hermano, tu fe es falsa. Pregúntate, cuando llega el lunes por la mañana y enfrentas presiones en tu trabajo o conflictos en tu casa, ¿quién es el que manda? ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Tu orgullo? ¿Tu conveniencia? ¿O lo que realmente gobierna tu vida es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? Si tú sigues manejando el control remoto de tu vida, si tú solo buscas a Jesús cuando tú tienes problemas, entonces, hermano, claramente Jesús no es el rey de tu vida. Es solamente un auxilio que buscas cuando tienes una emergencia. El corazón, hermano, es el trono. Si Cristo no está sentado allí, en ese trono, entonces tienes que alertarte porque sigas muerto. Y también quiero que miremos la prueba del pecado. ¿Cómo ves tu propia maldad? El cristianismo real, eh, producido por el Espíritu Santo, cambia nuestra visión del pecado. No podemos ver el pecado igual. Un cristiano nominal o falso piensa que el pecado es algo desafortunado, es quizá un error, es una debilidad humana, es un pequeño desliz, pero el cristiano real, hermano, ve el pecado como algo abominable que Dios odia. Ahora, la pregunta que debes hacer es, ¿tú ves el pecado como la causa de toda la miseria espiritual del mundo? ¿Lo ves como el problema que arruina el alma? Y sobre todo, lo que debes preguntarte es, ¿entiendes que tu pecado personal te hace del pecado? Eso es lo que quiero que medites con estas tres preguntas. Mente, ¿sabes lo que es el pecado? Imagínate que tú tienes una botella de líquido transparente sobre la mesa. Si tú crees que es agua, ¿qué va a pasar? Bueno, jugarás con ella, quizás tomarás, ¿verdad? Pero si tú sabes que lo que hay en ese líquido es veneno mortal y que solo una gota te mata, tú vas a mirar esa botella con terror, la vas a mantener lejos de tu boca, ¿verdad? El cristiano falso, hermano, es alguien que juega con el pecado porque cree que es agua inofensiva. El cristiano verdadero huye del pecado porque conoce que es veneno mortal para su alma. Si tú puedes pecar y tú no sientes dolor y excusas tu falta diciendo es que yo soy así, es que Dios sabe que yo soy débil, entonces ten mucho cuidado.
Una visión baja del pecado es síntoma de una conversión falsa. Un verdadero creyente entiende que el pecado no es algo ligero. El que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado con tranquilidad porque tiene una nueva naturaleza que hace que lo rechace. Cuando nosotros decimos, es que Dios sabe que soy débil, es que así es mi carácter, hermanos, estamos usando una verdad bíblica que es nuestra fragilidad. Sí, nosotros somos débiles, pero la estamos usando para encubrir una rebelión de nuestro corazón. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, es el poder que nos libera del pecado. Si tú usas la soberanía, la paciencia de Dios para justificar tu desobediencia, entonces no estás descansando en su gracia, tú estás abusando de la misericordia de Dios. Un cadáver, hermano, no siente cuando lo lastiman. De la misma manera, un corazón espiritualmente muerto no siente dolor por el pecado. El dolor por el pecado es una señal de que hay salud espiritual. Cuando el pecado no te duele, tienes que preocuparte. Y hay una diferencia entre caer y practicar el pecado, hermano, porque también es una línea delgada. Entonces, los cristianos no pecamos nunca. Bueno, el Hijo de Dios puede tropezar, pero, hermano, el pecado ya no es su hogar. O sea, nosotros no convivimos ni vivimos en el pecado. Como creyentes, nosotros consideramos que el pecado es una prisión. Si tú puedes pecar, si tú puedes dormir tranquilo, sin necesidad de correr a la cruz en arrepentimiento cuando pecas, entonces tú debes examinar si realmente has experimentado el poder regenerador del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el peligro de una conversión nominal? Bueno, hermano, una visión baja del pecado produce una visión baja de Cristo. Si el pecado no te parece a ti terrible, la cruz no te va a parecer algo maravilloso. No necesitas la cruz porque tú ves el pecado como nada. La fe salvadora siempre produce, como dice el original, metanoia, un cambio de mente, un arrepentimiento. Ahora, ¿tú ves el pecado como Dios lo ve? ¿Realmente lo estás viendo de esa manera? ¿O como una simple falta? Hermano, algo que debes tener en cuenta cuando pecas es que el pecado es una traición contra el Rey. La prueba de que tú eres un hijo de Dios no es que seas perfecto. La prueba de que eres un hijo de Dios es que a pesar de tu imperfección, tu pecado te duele. Ten más miedo del pecado, hermano. Tienes que luchar contra el pecado. Y hemos tenido varias series, ¿no?, que hablaban acerca de lo que era la tentación, de cómo debemos mortificar el pecado y debemos orar a Dios para que nos dé, para que podamos percibir de una mejor manera, de una manera más real lo que es el pecado y cómo atenta el pecado contra la santidad de Dios. Recordemos, por ejemplo, al profeta Isaías cuando pudo percibir la santidad de Dios. Ay de mí que soy muerto, hombre de labios inmundos. Ese hombre quería morirse cuando vio la santidad de Dios. Había ángeles que se tapaban su rostro dice que tenían 6 alas, con 2 alas se tapaban su rostro, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas volaban, y eso nos habla de lo que es la santidad de Dios. Hermano, y sigamos con la prueba, y es la prueba de Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? Un cristiano falso puede creer que Cristo existió históricamente, que fue un gran maestro, que fue un hombre que hizo mucho bien a las personas, y quizá un cristiano falso puede mostrar respeto externo, entonces asiste a la iglesia, ¿verdad? Pero eso no salva, hermano. Los demonios también creen que Cristo existe, tiemblan, pero no son salvos. La pregunta que debes hacerte en esta noche ¿es Cristo para ti verdadera comida?
¿Es Cristo para ti la luz? ¿Es Cristo para ti la vida? ¿Es el camino? ¿Es la verdad? ¿Es la paz de tu alma? El verdadero creyente no solamente cree que Cristo existe, el verdadero creyente confía en Cristo, se deleita en Cristo, reconoce a Cristo como el único mediador suficiente entre él y Dios. Para el cristiano real, hermano, Cristo no es un accesorio, es el aire que respira. Sin Cristo no hay esperanza, no hay perdón, sin Cristo no hay nada, nada es nada, absolutamente nada. Ahora, la pregunta que debes hacerte, ¿amas a la persona de Cristo o solo amas los beneficios que Él te da? Salud, trabajo, familia. Bueno, esta pregunta también la he hecho varias veces. Si el Señor quitara todo lo que tienes, que consideras que es bendición, ¿sería Cristo suficiente para ti? ¿Seguiría siendo Cristo suficiente? Debemos examinar, hermanos, si nuestra fe depende de lo que recibimos del Señor y no de quién es Él. Nuestra fe debe depender de quién es Dios. Entonces, si nuestra fe depende, hermanos, de lo que recibimos, entonces lo que estamos buscando es un proveedor, pero nosotros lo que realmente debemos buscar es un Salvador. Sigamos con la prueba, y es la prueba del fruto. ¿Qué produce tu vida? Jesús dijo, por sus frutos los conocerá. No dijo por sus raíces, porque las raíces no las ve nadie. No dijo por sus hojas, a veces hablamos mucho. Es por sus frutos. La vida real o la verdadera vida siempre produce vida. Una manzana o un manzano vivo, un árbol de manzanas, siempre va a producir manzanas vivas, ricas, dará manzanas. Si tú dices ser un árbol de justicia, entonces tú tienes que dar frutos de justicia, porque eres un árbol de justicia. Un árbol de manzanas da frutos de manzana, un árbol de pera da frutos de pera, un árbol de justicia da frutos de justicia. Pregúntate, ¿hay en tu carácter frutos de arrepentimiento? ¿Hay amor, paciencia, paz, benignidad, humildad, dominio propio? ¿Hay estas cosas en tu vida? Hermano, aunque el fruto y el grado del fruto varía en el creyente, algunos son más maduros que otros. Recordemos que el Señor dice que algunos dan al 30, al 60, al 100. Sin embargo, el creyente tiene una raíz verdaderamente viva, y esa raíz verdaderamente viva es la que va a producir frutos. ¿Tu raíz está verdaderamente viva? Pues es un árbol que solamente tiene hojas externas, pero sin fruto. Recordemos la ilustración de la higuera, es una buena ilustración. Recordemos que aparece en Marcos 11. Y esa higuera, Jesús la maldijo, una higuera frondosa, tenía muchas hojas, y esto representa apariencia religiosa, ruido, palabras bonitas, servicio en la iglesia. Pero a pesar de esas muchas hojas, esa higuera no tenía fruto y Cristo la maldijo. Y hay cristianos que son puro follaje, hablan bonito, oran largo cuando están en público, muestran celo de la doctrina, pero cuando están en su casa no muestran amor, no muestran paciencia, no tienen santidad cuando están en lo secreto. Y eso, hermano, es estar espiritualmente seco. Debes tener cuidado. Examina tu vida. Piensa en tu vida lo que fue en esta semana. ¿Hubo perdón para el que te ofendió? ¿Hubo honestidad en el manejo del dinero cuando nadie te veía? ¿Hubo dominio propio frente a la pantalla del computador o de tu celular? ¿Qué estuviste viendo esta semana? ¿Cosas realmente edificantes? Si no hay fruto nuevo, es porque el árbol, hermano, sigue siendo viejo.
no debes conformarte solamente a tener hojas de religión. Debes buscar el fruto de la regeneración. Pero sigamos con la prueba, y es la prueba del apetito. ¿Cómo te sientes respecto a los medios de gracia? Recordemos lo que es el medio de gracia. No sé cuántas veces hemos nombrado los medios de gracia en los miércoles. Eh, pero bueno, te recuerdo, los medios de gracia son esas herramientas que Dios nos dio para crecer. La Biblia, lo que es la lectura, la meditación en las Escrituras, lo que es la oración pública, la congregación, la exposición a los medios de, sí, a los sacramentos, que el bautismo, la Santa Cena. La pregunta es, ¿ves estos medios de gracia como una carga pesada? ¿O entiendes que los medios de gracia son realmente una necesidad vital para ti? ¿Cómo te sientes cuando llega el domingo? ¿Es una delicia para ti ir a la iglesia? ¿Lo entiendes como un anticipo del cielo? ¿Entiendes que eso es la iglesia? ¿O lo ves tan solo como una costumbre aburrida? Hay que ir como un deber religioso. Ahora, ¿la lectura de la Biblia es para ti como saborear la miel o como morder limón? Es para ti la Biblia. ¿Cómo son tus tiempos de oración? ¿Cuánto tiempo gastas en la oración? Preguntas que debemos hacernos, hermano. Imaginémonos un banquete delicioso que está servido en una mesa. Si tú sientas allí un cadáver frente a ese banquete, ¿qué va a hacer el cadáver? No lo va a tocar. Está muerto. No tiene hambre porque no tiene vida. Si tú puedes pasar días, si tú puedes pasar semanas sin abrir tu Biblia, sin orar, sin congregarte, y no sientes que te mueres de hambre espiritual, entonces es muy probable que tú estés espiritualmente muerto. Porque el que tiene vida tiene apetito, tiene hambre de las cosas del espíritu. Puede que a veces pierdas el apetito por enfermedad, ¿verdad? Por un pecado que te está rondando. Pero lo normal, hermano, es que un hijo de Dios tenga hambre de su Padre que está en los cielos. Si estos medios, hermano, no son tan necesarios para tu alma como la comida, como la bebida, entonces tienes razones serias para dudar de que tengas una vida espiritual real. No te engañes diciendo, yo amo a Dios a mi manera. Si tú desprecias la mesa que Él ha servido para ti, entonces ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Estás despreciando su banquete. Hermano, y antes de concluir, ya estamos concluyendo este estudio, yo quiero que leamos unas palabras que salieron de la boca de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, y están en Mateo 7, versículos 22 al 23. Y quiero que estemos atentos porque este será el examen final de la verdadera relación que tengamos con el Señor en esta vida. Él dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la maldad. Y yo creo que notemos algo, hermano. Y es que él no dice, yo los conocí y se me olvidó. Él dice, nunca hubo una relación real conmigo. Ustedes eran religiosos, eran activos, eran milagrosos, pero eran falsos. No tenían estos hombres a los que el Señor les diga esto, una relación con el Rey. Esas personas a las que Dios les diga esto serán como plata desechada, como lo leíamos al principio en Jeremías. Y amados, ya para concluir, hemos pasado
nuestra fe por fuego. Realmente la idea es que seamos confrontados. Hoy fuimos confrontados con 5 preguntas. Apelo a ti, como tu pastor, como tu amigo, a no dejar que este mensaje entre por un oído, que salga por el otro. Si tu cristianismo es un cristianismo verdadero, como el oro puro, tú no tienes nada de qué temer al enfrentarte a la eternidad con honestidad. Pero si tu cristianismo es un cristianismo falso, si tu cristianismo es una imitación, bueno, cuanto antes tú lo descubras o lo aceptes, es mejor, porque el día del juicio va a poner a prueba todo lo que somos nosotros. Si te enfrentas hoy a la verdad, pues ánimo, ten ánimo porque hay esperanza, estás vivo, tienes tiempo para el arrepentimiento, pero si tú esperas a que llegue el día final, pues va a ser demasiado tarde para que hagas algo. Quiero hablarle a 3 tipos de personas en esta noche. Primero, es una advertencia para el cristiano falso. Y te hablo a ti, en la soledad de tu conciencia, sabes que algo no está encajando en tu vida espiritual, sabes que aunque por fuera parece que brillas, por dentro hay oscuridad. Dios es el Dios de la verdad. Podemos engañar a los hombres, puedes autoengañarte tú, pero ante los ojos de Dios sabemos que todo el mundo está desnudo. Por lo tanto, no seamos ligeros. Dios conoce tus pensamientos más profundos, conoce tus acciones. Un cristianismo externo no tiene cimientos. Cuando llegue la prueba real, una crisis, una enfermedad, el final de tus días, toda apariencia se va a desvanecer. Una fe fingida nunca te va a dar paz, nunca te va a dar consuelo. Valora tu alma. No vale la pena vivir como si estuvieras actuando. No cambies tu destino eterno por la aprobación temporal de la gente, por apariencias. Es mejor ser humillado hoy por la verdad que ser avergonzado aquel día final por la mentira. Que el Señor no nos diga, apártense de mí, hombres que hicieron iniquidad, que nunca tuvieron una relación conmigo. Y una palabra de consejo para el cristiano que quizá está preocupado. Hablo para aquellos que quizá han sentido una punzada mientras escuchaban lo que hablábamos en esta noche. Quizá te has dado cuenta de que has estado jugando con Dios, que has sido ligero. Hermano, debes dejar de jugar. Se acabó el tiempo de tratar el cristianismo como un pasatiempo de fin de semana. Tienes que venir a Cristo con honestidad. No necesitas arreglarte antes de venir, eso no importa. Necesitas venir con sinceridad. Y lo que te digo es, ven hoy a Él. Ve a la privacidad de tu cuarto e invita, o no invites, clama al Señor para que sea el Salvador real de tu vida. No dejes que la magnitud de tu pecado te mantenga lejos de Dios. Él puede cargar con cualquier cantidad de pecado. Así que olvida las pretensiones, ven con el corazón en la mano. Él no pide que vengas con perfección, sino que a pesar de tu imperfección, tú vengas con un corazón rendido a Él, con un corazón humillado. Y quiero dejar o terminar ya finalmente este estudio con unas palabras de ánimo para el cristiano sincero. Hablo a aquellos que realmente han tomado su cruz, que siguen a Jesús, aunque a veces tropiecen. Hermanos, no confundan la debilidad con la falsedad. El oro puede tener polvo encima, pero sigue siendo oro. Si tú has creído en Jesucristo de manera real, es tu Señor y Salvador, tu fe sigue siendo oro. Así que sigue adelante, no te dejes intimidar por tus fallas ni por tus dificultades. No te avergüences de estar totalmente comprometido con el Señor Jesús. El mundo puede llamarlos fanáticos, pero el cielo los va a llamar hijos. Así que quien se avergüence de Jesús,
no es digno de Jesús, pero quien le confiesa delante de los hombres, dice la Escritura, será confesado delante del Padre que está en los cielos. Amén. Listo, mis amados.